Pues si les parece bien, vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy, como siempre, ofreciéndole a Dios nuestro Señor este ratito que dedicamos para Él, con la idea de que nos instruya y nos empodere, conociendo su mensaje, conociendo lo que quiere de nosotros. Vamos a ofrecerle también, como siempre, todo lo que hacemos, todo lo que intentamos, todo lo que pensamos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues vamos a estudiar. Nos quedamos en nuestro catecismo. Vamos a iniciar el numeral número 613. Y nos quedamos viendo en nuestra última clase, pues el sacrificio de Jesús por salvarnos a toda la humanidad. Porque este acto de Jesús no fue para salvar a alguien en específico, no, fue para salvar a toda la humanidad, como lo vamos a ver hoy. El hombre Dios sacrifica su vida humana para demostrar que la muerte no es lo último en la existencia del creyente. Es solo un traslado de dimensión a donde se van a vivir los perfectos, los que quieren. Hablo de la trascendencia en el cielo, en la resurrección al lado de Cristo. Y vimos todo lo que sufrió Jesús. La agonía de saber que iba a morir al otro día a las 3 de la tarde. Ya decíamos que ya con ese solo sufrimiento, bien, es el motivo por el que sudó sangre nuestro Señor. Hemos dicho que esto se ha comprobado en la vida. En la cárcel de Hawkersville, en Texas, ahí había pena de muerte todavía hace algún tiempo y algunos estados todavía la tienen en Estados Unidos. Y han comprobado, por ejemplo, que cuando un sentenciado a muerte sabe que va a morir al otro día, sudan sangre igual que Jesús. Porque no pueden hacerse a un lado, no pueden pensar algo en su mente para evitarlo. Es algo demasiado terrible para la mente de un ser humano que en realidad no puede soportar. Recordemos que Jesús fue verdaderamente hombre. Sintió todos esos horrores de la existencia humana. Pero vamos a continuar ahora con su muerte. Número 613. El subtítulo es La muerte de Cristo es el sacrificio único y definitivo. No va a haber otro. No va a haber otra alianza. No va a haber otro pacto. No va a haber ninguna otra cosa después de que el Dios hombre entregó su vida humana por nosotros. ¿Qué más podríamos esperar? ¿Que viniera quién? Es como cuando decimos en la Eucaristía, cuando el sacerdote consagra el vino y dice, este es su sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. No va a haber otra. ¿Con quién haría la alianza a Dios esta vez? Miren, la primera alianza fue con un pueblo que Dios mismo creó, el pueblo de Israel, que nacieron todos de dos iraquíes, recuerden, uno es Abraham y el otro es su esposa Sara. Ambos nacieron en Irak y de ellos dos vienen todos los judíos que existen en el mundo. Si ese pueblo no existía, Dios lo creó, pero vemos que ese pueblo falló porque pues, está formado de seres humanos.
terminaron traicionando a Cristo. Es por eso que Jesús tuvo que venir él mismo, ya no enviar patriarcas ni profetas, sino él mismo. Y con su muerte demostró el verdadero amor que nos tiene. Acuérdense que había dicho, un amigo da su vida por los amigos. Y aquí Jesús cumplió mucho más que cabalmente esta afirmación que hacía en vida cuando andaba predicando. Pero vamos al catecismo numeral 613. La muerte de Cristo es a la vez el sacrificio pascual que lleva a cabo la redención definitiva de los hombres por medio del Cordero que quita el pecado del mundo, como lo dice Juan capítulo 1, versículo 29, y el sacrificio de la nueva alianza que devuelve al hombre a la comunión con Dios, reconciliándolo con él por la sangre derramada por muchos para remisión de los pecados. Mateo 26, 28. Recuerden que en la consagración lo dice el sacerdote, el sacerdote. Esta es su sangre, sangre que será derramada por muchos. No dice por todos como antes, por muchos. ¿Quiénes son los muchos? Los que crean, los que valoren este sacrificio. Obviamente Jesús no derramó su sangre por un criminal, torvo, asesino que está en el infierno, pues claro que no. Esta sangre derramada por el Cristo, por el Dios hombre, es solo en beneficio de los que lo aman guardando sus mandamientos. Porque hemos dicho que no hay otra manera de amar a Dios más que guardando sus mandamientos. ¿De qué le sirve al hombre decir que ama mucho a Dios, pero en su vida anda todo torcido, con vida doble? A Dios no se le puede dar a tole con el dedo. Es imposible. Mejor valoremos esta muerte de Cristo que fue, lo decíamos la clase pasada, y si quieren aceptarlo por mí y por Jaime Hernández. Los demás, pues cada quien valorará este acto del Dios hombre en su propia vida. Pero dice el numeral 614, este sacrificio de Cristo es único, da plenitud y sobrepasa a todos los sacrificios. Ante todo, es un don del mismo Dios Padre. Es el Padre quien entrega al Hijo para reconciliarnos con Él. Fíjense qué impresionante. El Padre entrega a su Hijo con tal de reconciliarnos con Él. ¿Por qué? Porque Jesús absorbió los pecados de todos y los perdonó. Pero ¿quién va a recibir el perdón de sus pecados? Pues solo el que vaya y se acerque al perdón de los pecados en la iglesia, en el sacerdote, en la confesión, en la misa misma. Recuerde que la oración del yo pecador le pide a Dios estando en su casa, frente a Él, con Él presente, física y biológicamente. Yo confieso ante ti y ante todos ustedes que he pecado mucho de pensamiento, de palabra, de obra. Sí, la misa es una redención de nuestros pecados completita. Hasta el final, cuando decimos, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Por lo tanto, el sacrificio de Cristo es irreemplazable. ¿Por qué? Porque es lo que nos dio, como lo vamos a ver ahorita que nos dice Santa Rosa de Lima, fue lo que nos abrió la puerta de la salvación. Es algo difícil de entender, pero dice el numeral 614, continúo. Al mismo tiempo, es ofrenda del Hijo de Dios hecho hombre que libremente y por amor ofrece su vida a su Padre por medio del Espíritu Santo para reparar nuestra desobediencia. Esto es algo triste, pero muy real. ¿A qué se refiere? Que miren, al mismo tiempo que ofreció a su Hijo, siendo hombre, y se entregó libremente. Ya veíamos que Jesús subió a Jerusalén,
libremente, acompañado de sus apóstoles, sabiendo que lo iban a crucificar. Esto es difícil de entender para un hombre. Un hombre hubiera caminado al revés, lo más lejos de Jerusalén posible. No, Jesús se entregó voluntariamente. Caminó, subió el cerrito de Moria hasta llegar a Jerusalén y al templo. De ahí lo sacaron para matarlo. Pero miren, lo impresionante es que él se entregó voluntariamente. Nadie tuvo que irlo a corretear o a detener por allá lejos, no, él solo se entregó. ¿Por qué? Porque miren, sabía que iba a vencer a la muerte. Recuerden que él explicó precisamente y exactamente este misterio cuando dice en Juan capítulo 10, versículos 17 y 18, nadie me quita la vida, yo la doy porque quiero. Hablamos de esta entrega voluntaria, porque tengo poder para darla y para recobrarla de nuevo. Pues a eso me ha enviado mi Padre. Miren, lo cumplió. Por lo tanto, el Cordero de Dios se dejó sacrificar para que no lo comamos y que ya no matemos más animales en el altar, ni vacas, ni chivos, ni ovejas, ni corderos de borreguito, sino que ahora Él puso la carne del sacrificio. Y hemos dicho que no vamos a encontrar en toda la creación, no digamos en el universo, una carne más valiosa, más nutritiva para el espíritu, más incomparable. Ya decíamos, ¿qué animal se puede comparar precisamente con la carne de Cristo como para ofrecerla en el altar? Podemos asegurar prácticamente que ninguna. Pero miren, a pesar de todo esto, podemos entender que Jesús reemplaza nuestra desobediencia por su obediencia ante Dios. Esto es impresionante. Y dice el numeral 615, ¿cómo por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores? Así también por la obediencia de uno solo, todos serán constituidos justos. Lo dice San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 19. Por su obediencia hasta la muerte, Jesús llevó a cabo la sustitución del siervo doliente que se dio a sí mismo en expiación cuando llevó el pecado de muchos, a quienes justificará y cuyas culpas soportará. Esto ya lo había profetizado Isaías en el capítulo 53, versículos del 10 al 12. Jesús repara por nuestras faltas y satisface al Padre por nuestros pecados. Pero miren, hemos repetido muchas veces que en realidad lo que hizo Cristo con tal de salvarnos, con tal de convencernos, de verdad demasiado. Fíjense, recordemos un poco, incluso los discípulos, incluso sus familiares, dice el capítulo 7 de Juan, que ni sus hermanos creían en él. Esto es tremendo. Miren, ya decíamos que lo que vino Jesús a hacer al mundo es salvarnos. Ese es su motivo, esa es su intención. Y ya decíamos, recuerden que para salvarnos, pues hizo milagros, hizo señales, metafísicas extraordinarias, arrojó demonios, resucitó personas. Fíjense, y aún así muchos no creyeron. Recuerden que Felipe le dice, solo muéstranos al Padre y con eso nos basta, le dijo Felipe, uno de los apóstoles. Señal de que no habían entendido ante quién estaban. Por eso Jesús realiza la señal de señales. Ah, pues ahora miren, me voy a dejar matar y voy a recobrar mi vida y van a ser testigos. Y miren, Jesús lo realizó, lo hizo, se dejó matar,
ya lo decíamos, se dejó ensangrentar, escupir, azotar, no digamos ofender, con las peores groserías. Fíjense, el dueño de todo, el todopoderoso, el rey de reyes, el señor de señores, el creador de todo. Vean lo que se dejó hacer por los hombres. Fíjense, con tal de salvarnos, ¿eh? Por eso, y hay que decirlo claramente, su resurrección es la máxima señal de que nos ama y que el que quiera salvarse, puede salvarse. Pero hay que aceptar la cruz y es donde muchos, lo digo coloquialmente, no le entran. Hay que recordar que Jesús, desde que nos llama, que dice, aquel que me quiera seguir, renuncia a sí mismo, tome su cruz de cada día y sígame. Y yo les preguntaría a ustedes y nos debemos preguntar, ¿queremos seguir a Jesús? Pues tenemos que renunciar primero a nosotros mismos, a nuestros gustos, egoísmos, pasiones, desórdenes. Y entonces, fíjense, si me quito lo que me estorba para seguir a Jesús, después me espera la cruz, no el descanso. El llamado es impactante. Primero renuncia a ti mismo, quítate tus defectos, envidias y todo eso, y luego toma tu cruz de cada día. Miren, ustedes entenderán que cuando escuchamos cruz, entendemos sufrimiento. ¿Quién puede escuchar cruz y decir que es gozo? Hasta lo decimos coloquialmente cuando alguien mira, esa es su cruz, ¿verdad? Cuando vemos a alguien sufrir. La cruz es inherente al camino al cielo. Y qué mejor demostración que nuestro Señor Jesucristo con su vida misma. Pero dice el numeral 616, el amor hasta el extremo. Juan 13:1 es el que confiere su valor de redención y de reparación, de expiación y de satisfacción al sacrificio de Cristo. Nos ha conocido y amado a todos en la ofrenda de su vida. El amor de Cristo nos apremia al pensar que si uno murió por tanto murieron. Segunda Corintios capítulo 5 versículo 14. Perdón, si uno murió por todos, todos por tanto murieron. Ningún hombre, aunque fuese el más santo, estaba en condiciones de tomar sobre sí los pecados de todos los hombres y ofrecerse en sacrificio por todos. La existencia en Cristo de la persona divina del Hijo, que al mismo tiempo sobrepasa y abraza a todas las personas humanas y que le constituye cabeza de toda la humanidad, hace posible su sacrificio redentor por todos. Y dice aquí, miren, por su sacratísima pasión en el madero de la cruz, nos mereció la justificación. Enseña el Concilio de Trento, subrayando el carácter único del sacrificio de Cristo como causa de salvación eterna, como lo dice el libro a los Hebreos capítulo 5 versículo 9. Y la iglesia venera la cruz cantando, oh crux ave spes única, salve, oh cruz, única esperanza. Y miren, recuerden que San Pablo aclara en su segunda carta a los Corintios que la cruz es poder de Dios. La cruz salva. Si ustedes ven esta imagen que les comparto, lleva una frase en latín que dice, y a pesar de toda esta violencia, Él significa nuestra paz. Mire, es impresionante y es cierto. Uno ve al Cristo ensangrentado, pero en el fondo representa nuestra paz.
porque es con lo que venció al pecado, a la maldad, a la muerte misma, con sufrimiento y con dolor, para que entendamos lo que nos espera como creyentes, como hijos de Dios. Ya hemos dicho, amigos, acuérdense que no hay un santo que no haya sufrido hasta lo indecible. No lo van a encontrar. Comenzando con Jesús y María, vaya que sufrieron hasta lo indecible. Es una realidad. Pero dice el subtítulo siguiente, nuestra participación en el sacrificio de Cristo, numeral 618. La cruz es el único sacrificio de Cristo, único mediador entre Dios y los hombres, como lo dice San Pablo en su primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Pero porque en su persona divina encarnada se ha unido en cierto modo con todo hombre. Él ofrece a todos la posibilidad de que en la forma de Dios solo conocida se asocien a este misterio pascual. Él llama a sus discípulos a tomar su cruz y seguirle. Ya lo decíamos, Mateo 16, 24. Porque Él sufrió por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus huellas, como lo anotó Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Y miren, vaya que Pedro, el primer papa, sufrió la misma suerte. También fue azotado y crucificado, solo que de cabeza. Volvemos al sufrimiento. Miren, los 12 apóstoles, excepto Juan, fueron asesinados todos, ¿eh? A Pedro lo crucificaron, a Pablo le cortaron la cabeza con un hacha, lo degollaron. A San Andrés lo crucificaron, pero en una cruz en X. A San Judas Tadeo, el primo hermano del Señor, lo asesinaron celebrando misa a martillazos en el altar. Uno podría pensar, les fue mal, sí, mira lo que vinieron a parar. No, cuidado. El sufrimiento es la entrada al paraíso, podemos decirlo. La Santísima Virgen, hemos comentado muchas veces lo mucho que sufrió sin tener absolutamente ningún motivo, siendo tan buena, tan hermosa, tan amorosa, tan empática, tan simpática. Y sin embargo hemos visto que sufrió lo que pocas mujeres. Pero vamos a ver, amigos, cómo define este asunto una santa muy grande, que es Santa Rosa de Lima. Pero vamos a reafirmar esto que nos han dicho estos grandes santos Pedro y Pablo. Pero nos dice Santa Rosa de Lima. Perdón, me falta todavía un pasajito. Decíamos, él llama a sus discípulos a tomar su cruz y seguirle, porque él sufrió por nosotros dejándonos ejemplo para que sigamos sus huellas. Él quiere, en efecto, asociar a su sacrificio redentor a aquellos mismos que son sus primeros beneficiarios. Eso lo realiza en forma excelsa en su madre, asociada más íntimamente que nadie al misterio de su sufrimiento redentor. Miren, esta imagen que tenemos es de la Virgen Dolorosa. Miren, todo lo que vimos que padeció Jesús, lo sufrió ella. Si fue, es la única persona que conoció a Jesús desde que nace en el pesebre hasta la cruz. Ningún otro ser humano acompañó a Jesús toda su vida, todos los días. Solo María. Todo lo que vemos que sufrió Jesús, pues automáticamente lo sufrió ella. Hemos tratado de reflexionar un poco, si se acuerdan, cuando pensamos cómo sufriría María cuando lo acompañó en el Via Crucis. Imagínense, creo que no nos podemos imaginar. Donde le iban mentando la madre, ofendiéndolo, azotándolo, escupiéndolo.
dándole patadas si podían. Fíjense cómo sufriría ella como madre, y no paró ahí, sino que vio cómo lo clavaban ante sus ojos y cómo levantaban la cruz y cómo agonizaba por horas ante sus ojos, amigos. Acuérdense que Jesús no murió de inmediato, no lo clavaron y murió a los 3 minutos. Jesús, de acuerdo a los evangelios, estuvo ahí clavado 6 horas. 6 horas. Lo clavaron a las 9 de la mañana y murió a las 3 de la tarde. Hagan sus cuentas. Y todas esas horas María, viéndolo cómo se movía en la cruz y no podía zafarse y nomás escurría más sangre, cómo se entumía y se volvía, tratando de zafarse y no podía. Y durante todo ese tiempo escurriendo su sagradísima y santísima sangre, la que prometió derramar por nosotros y lo cumplió perfectamente. Por eso, miren como decíamos, Santa Rosa de Lima, que es la primera santa que hubo en el continente americano, definió esta fe de esta manera. Decía esta hermosa santa: esta es la única verdadera escala del paraíso. Fuera de la cruz no hay otra por donde subir al cielo. Ojalá lo entendamos. Solo por la cruz se puede subir al cielo, amigos. Es decir, solo a través del sufrimiento. ¿Por qué? Porque el sufrimiento demuestra que vencemos al cuerpo, que vencemos sus molestias y que lo que manda y gobierna es la mente, el espíritu, lo que nos hace semejantes a Dios. El cuerpo se va a quedar aquí. En el cielo el cuerpo no duele, se los garantizo. El cuerpo glorioso ya no come, no le duele nada, no puede morir. Hemos dicho una y muchas veces que en el cielo nadie nace, nadie muere, nadie odia, nadie disputa nada, nadie paga renta, impuestos. Todo eso es aquí donde nos puso a vivir para superar esas pruebas y ver si somos dignos de entrar al cielo. Pero para eso hay que aguantar todas las pruebas que nos ponga nuestro Señor enfrente, sabiendo que vienen de Él, perdón, y que sabe que las soportamos. Dios no le ha mandado nunca una prueba a alguien que no pueda soportar. Es como si yo quisiera que una niña de 3 años cargara un garrafón de agua de 20 litros y si no lo carga la castigo. No, Dios no es así. Y Dios siempre nos va a mandar una prueba que podemos. Nunca son fáciles las pruebas, ¿eh? Todas las pruebas que nos pone Dios para ahora sí calibrar nuestra fe, a ver qué tanto lo amamos, son duras y difíciles para todo ser humano. Y miren, a veces vemos sufrir a los más buenos, ustedes saben de lo que hablo. A veces no nos damos una explicación, pero la explicación está en la redención en la cruz. Si Cristo sufrió tanto, ¿quién soy yo para decirle, oye, yo no quiero sufrir tanto, Señor? Mejor ponme en una camita con pétalos de rosas. Me viene a la mente aquel niño santo. A lo mejor se acuerdan de él, Carlos Acutis, un adolescente que murió de cáncer dolorosísimo. No llegó ni a los 15 años. Y cuando más le dolía el cáncer, expresaba una frase, dirigiéndose a Cristo. Le decía: Señor, tú sufriste más. No te fijes en mí. Tú sufriste más, Señor. Miren lo que alcanzó a asimilar la mente de un niño. Así pensemos. Miren, cuando estemos sufriendo algo, sí los invito a reflexionar en las palabras de Carlos Acutis. Cuando estén sufriendo un dolor fuerte, una pérdida, lo que quieran, recuerden estas palabras: tú sufriste más, Señor. Y no te rajaste, no te retiraste. Y tú sin deberla, esa es
un gran consuelo en el sufrimiento pensar así. Señor, tú sufriste más. Mamita María, tú sufriste más. Por lo tanto, ayúdame. Hay que decirle a Dios que nos dé fortaleza para soportar las pruebas. Como dice el salmista, no te pido que no me des cargas, Señor. Lo que te pido es que me des hombros fuertes para soportarlas y un espíritu entero y fuerte para no decaer ante la adversidad. Que acabamos de ver. ¿Y a qué nos referimos? Empiezo en el 619 para repasar un poquito. Cristo murió por nuestros pecados. Hay que recordar esto. Sí, Cristo no vino y murió nada más por gusto o porque por ahí lo cacharon y pues ya ni modo. No, Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Como dice San Pablo en 1 Corintios capítulo 15 versículo 3. Nuestra salvación procede de la iniciativa del amor de Dios hacia nosotros. No debemos olvidar nunca jamás que Dios nos amó primero, que Dios nos creó, nos amó y que ahora quisiera que todos nos salvemos. No nos puede salvar a todos porque nos creó con libre albedrío a su imagen y semejanza. Por lo tanto, Él no va a atropellar nuestra libertad, nuestro libre albedrío, Él menos que nadie. Miren, por eso lo dice aquí. Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Como dice la primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 10. En Cristo estaba Dios reconciliando al mundo consigo mismo. Segunda Corintios, capítulo 5, versículo 19. Y estamos viendo claramente cómo en todos los casos Jesús se ofreció libremente por nuestra salvación. Este don lo significa y lo realiza por anticipado durante la última cena. ¿Se acuerdan cuando dijo, este es mi cuerpo que va a ser entregado por ustedes? Lucas 22:19, que mire, cuando se lo dijo a los apóstoles, no entendieron ni papa, no tenían ni la más remota idea de lo que estaba hablando. Sin embargo, todo ocurrió al otro día, a las 3 de la tarde. Ya no pasaron ni 24 horas de la última cena hasta la muerte de nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, entendemos claramente que Jesús anunció su muerte, pero el hombre no lo entendió. Dice el 622 numeral, la redención de Cristo consiste en que Él ha venido a dar su vida como rescate por muchos, como lo dice Mateo 20:28, es decir, a amar a los suyos hasta el extremo, como lo dice Juan 13:1, para que ellos fuesen rescatados de la conducta necia heredada de sus padres, como lo explicó San Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 18. Miren, para que ellos fuesen rescatados de la conducta necia heredada de sus padres. O sea, ¿a qué se refiere? Pues se refiere a esa conducta necia de los israelitas, de irse por el mal camino, de no guardar los mandamientos de Dios, donde vemos que incluso los reyes, los falsos profetas, los sacerdotes del templo se corrompieron y ya no enseñaban la religión de Dios, sino enseñaban cosas totalmente extrañas a la fe. Eso es lo grave del hombre cuando se desvía del camino. Pero también entendemos que
por su obediencia amorosa a su Padre hasta la muerte y muerte de cruz, Jesús cumplió la misión expiatoria del siervo doliente que justifica a muchos cargando con las culpas de ellos, como lo explica San Pablo en su carta a los Filipenses capítulo 2, versículo 8. Y esta profecía que leí fue de Isaías, capítulo 53, versículo 11. Pero luego iniciamos, queridos amigos, el párrafo número 3. Les recuerdo que estamos en la página 177 de nuestro Catecismo de la Iglesia. Y dice aquí, Jesucristo fue sepultado. Esto es algo muy importante entenderlo. Numeral 624. Por la gracia de Dios, gustó la muerte para bien de todos. Como dice la carta a los Hebreos capítulo 2, versículo 9. En su designio de salvación, Dios dispuso que su Hijo no solamente muriese por nuestros pecados, como dice 1 Corintios 15:3, sino también que gustase la muerte, es decir, que conociera el estado de muerte, el estado de separación entre su alma y su cuerpo, durante el tiempo comprendido entre el momento en que Él expiró en la cruz y el momento en que resucitó. Este estado de Cristo muerto es el misterio del sepulcro y del descenso a los infiernos. Este es el misterio del sábado santo, en el que Cristo, depositado en la tumba, manifiesta el gran reposo sabático de Dios, después de realizar la salvación de los hombres, que establece en la paz el universo entero. Y miren, aquí hablamos de que Cristo murió y fue sepultado en una tumba. Recuerden que la tumba la puso José de Arimatea. Aquí les puse una imagen que fue la mejor que conseguí en calidad. Esta es la manera en que embalsamaron a Jesús. Esto que ven que aplican las santas mujeres con el cuerpo inerte de Jesús es lo que conocemos como la sábana santa, la síndone de Turín. Les voy a mandar un video hecho por su servidor, donde queda de manifiesto que la sábana santa es una reliquia verdadera, científicamente comprobable. Pero está demostrado que Jesús bajó a la tumba, esa tumba que había conseguido, como decíamos, José de Arimatea. Pero sigo leyendo numeral 625. El cuerpo de Cristo en el sepulcro. La permanencia, perdón, pero antes quisiera comentar algo. Aquí vemos que Jesús fue a los infiernos el sábado de gloria. ¿Qué fue a hacer a los infiernos Jesús? Si acaba de salvar a todos los hombres y luego va a los infiernos y al tercer día resucita. Miren, Jesús fue a los infiernos por amor, aunque suene totalmente contradictorio. ¿Por qué? Miren, ¿quiénes están en el infierno? Los que no creyeron. Para explicarlo rápido. Y los que no creyeron, pues hicieron libertinaje y medio, pues no creyeron. Ahí están todos los asesinos, criminales, secuestradores, ladrones, todos los que rechazaron a Dios con su propio libre albedrío. Entonces Dios, al morir como hombre y ya solo como Dios, fue al infierno a decirles, miren, están aquí porque ustedes quisieron, nadie los envió. Vengo a demostrarles que era cierto lo que oyeron de mí cuando vivieron en el planeta, que había un Dios y que nos ofrecía una salvación. Que quede claro que están aquí por ustedes, no por mí, porque yo soy bueno y soy amor y lo seguiré siendo eternamente. Pero he respetado su libre albedrío
Por lo tanto, adiós, no hay maldad en mí. Piense, todos los que están en el infierno, lo hemos dicho muchas veces, es porque ellos quisieron irse. Está claro que Dios no ha mandado absolutamente ningún alma al infierno, sería un Dios cruel. Imagínense qué fue que Dios mandara un alma al infierno por su gusto. No, Dios nos hizo semejantes a Él y es una gran responsabilidad para el ser humano. No puede ser de otra manera. Somos seres valiosísimos, dice el libro de los Salmos, que un hombre no puede pagarle a Dios lo que vale su alma, ni aunque fuera dueño de todo el mundo. Somos demasiado valiosísimos. Pero vamos a continuar en el numeral 625. Decíamos entonces, la permanencia de Cristo en el sepulcro constituye el vínculo real entre el estado posible de Cristo antes de Pascua y su actual estado glorioso de resucitado. Es la misma persona de el que vive, que puede decir, estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, como dice el libro del Apocalipsis, capítulo 1, versículo 18. Pero luego tenemos a un gran santo que nos ayuda para entender estos misterios. Estamos hablando, amigos, ni más ni menos que de San Gregorio de Nicea, de Niza, que es un santo padre de la iglesia. Y él definió este asunto. Y este es el misterio del plan providente de Dios sobre la muerte y la resurrección de hijos de entre los muertos, que Dios no impidió a la muerte separar el alma del cuerpo según el orden necesario de la naturaleza, pero lo reunió de nuevo una con otro por medio de la resurrección, a fin de ser el mismo en persona el punto de encuentro de la muerte y de la vida, deteniendo en él la descomposición de la naturaleza que produce la muerte y resultando él mismo el principio de reunión de las partes separadas. Bien, esto es real. La Biblia habla claramente de que el cuerpo y el espíritu o el alma, recuerden que si decimos alma, espíritu o mente, estamos hablando de lo mismo. Son exactamente sinónimos, exactitos. Por lo tanto, lo que estamos leyendo aquí nos lleva a entender que si estoy hablando de mi alma, de mi pensamiento, sí, ese pensamiento está unido al cuerpo por un hilo de plata. Por ahí les voy a mandar el pasaje del hilo de plata para que lo comprueben ustedes. Porque hablamos de que cuando Dios se lleva a una persona del mundo al otro plano, lo que hace es cortar esa hebra de plata. Entonces desconecta el cuerpo, ya se queda sin ánima, sin espíritu. Ya es solo materia. Y la mente, el espíritu, se elevan a enfrentar el juicio. Este corte de la hebra está claro en el Antiguo Testamento. Pero luego tenemos otro gran santo que nos va a ayudar a seguir entendiendo esto. Estamos en el numeral 626. Ya que el príncipe de la vida, que fue llevado a la muerte, como dice el libro de los Hechos 3:15, es al mismo tiempo el viviente que ha resucitado. Lucas 24, versículos 5 y 6. Era necesario que la persona divina del Hijo de Dios haya continuado asumiendo su alma y su cuerpo separados entre sí por la muerte. Miren lo que aceptó Jesús. Que también Dios le cortara este hilo, esta hebra de plata, como ser humano. Porque recuerden que nuestro espíritu
es un espíritu creado, pero el Espíritu de Dios es el Espíritu Santo, es un espíritu creador. Esa es la pequeña y grandísima diferencia. Por eso hablamos de que dejamos entrar al Espíritu Santo en nuestra mente, estamos dejando entrar la mente de Dios en nuestra mente. Eso es el Espíritu Santo, la mente de Dios que lo inunda absolutamente todo en la creación. No lo digo en el mundo o en el universo, en toda la creación está presente la mente de Dios, que fue quien creó todo lo visible y lo invisible. Pero nos dice este gran San Juan Damasceno, es decir, de origen sirio. Él vivió en Damasco y también es doctor de la iglesia. Dice, aunque Cristo en cuanto hombre se sometió a la muerte y su alma santa fue separada de su cuerpo inmaculado, sin embargo su divinidad no fue separada ni de una ni de otro. Esto es, ni del alma ni del cuerpo. Y por tanto, la persona única no se encontró dividida en dos personas, porque el cuerpo y el alma de Cristo existieron por la misma razón desde el principio en la persona del Verbo y en la muerte, aunque separados el uno de la otra, permanecieron cada cual con la misma y única persona del Verbo. En efecto, recuerden que Jesús es preexistente. El Hijo existe eternamente al lado del Padre y del Espíritu Santo. Ya lo veíamos cuando tratamos la Trinidad. Ya le dijeron los judíos, todavía no tienes ni 50 años y dices que conociste a Abraham, quien vivió hace casi 2000. Y Jesús les contestó, antes de que Abraham existiera, yo soy. Por lo tanto, miren, el cuerpo de Cristo está en el cielo para entender lo que dice San Juanito Damasceno. Su cuerpo, aunque Dios cortó el hilo, no se quedó a la corrupción del mundo, no se pudrió en la tumba como los nuestros, llenos de gusanos, ¿verdad? Por la corrupción que hay en nuestra carne. No, Cristo resucitó en cuerpo y espíritu y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. El cuerpo de Cristo sigue inmaculado, indañado, aunque fue escupido, azotado, su cuerpo está intacto. De hecho, nos lo seguimos comiendo en cada Eucaristía. Pero continuamos con el número 627, donde volvemos precisamente a Jesús en la tumba. Dice, la muerte de Cristo fue una verdadera muerte en cuanto que puso fin a su existencia humana terrena. Pero a causa de la unión que la persona del Hijo conservó con su cuerpo, este no fue un despojo mortal, como los demás, porque no era posible que la muerte lo dominase, es lo que decíamos. O sea, el cuerpo de Jesús no se pudo haber podrido, hay que entenderlo bien. De Cristo se puede decir a la vez, fue arrancado de la tierra de los vivos, como lo decía ya Isaías en el capítulo 53, versículo 8. Y mi carne reposará en la esperanza de que no abandonarás mi alma en la mansión de los muertos, ni permitirás que tu santo experimente la corrupción, como lo dice Hechos capítulo 2, versículos 26 al 27. La resurrección de Jesús al tercer día, según Corintios capítulo 15, versículo 4, y también según el Evangelio de Lucas 24, 46, era el signo de ello. También porque se suponía que la corrupción se manifestaba a partir del cuarto día. ¿A qué se refiere? Es que
Todos estaban seguros que al cuarto día ya iba a empezar a oler mal, ¿verdad? Que el cuerpo depositado en esa tumba. Sin embargo, no ocurrió así. Queda claro que Jesús, el Dios hombre, demostró de sobra que es Dios que vino a salvarnos y por amor. Y lo digo a pesar de nuestras estupideces, nuestros errores tan garrafales. Que recordar que lo expresó en la cruz con los brazos abiertos. Perdónalo, Señor, puesto que no saben lo que hacen. Es decir, están actuando por ignorancia. Si no, pobres de ellos. Pero dice el numeral 628, el bautismo, cuyo signo original y pleno es la inmersión, significa eficazmente la bajada del cristiano al sepulcro, muriendo al pecado, con Cristo para una nueva vida. Fuimos, pues, con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva en Cristo y para siempre, como lo dice San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 14. Vemos, amigos, cómo Cristo se ofreció a sufrir hasta lo indecible. Fíjense, con tal de salvarnos. ¿No nos convenció con sus milagros? Ahora trata de convencernos con su sufrimiento inentendible por nuestra mente. A ver si así entiendes que te amo, querido hijo, cuando veas mis llagas, mis heridas. Esto es impresionante. Pero tenemos un breve resumen, amigos, de este capítulo segundo, artículo tercero. Y nos recuerda aquí, Jesús gustó la muerte para bien de todos. Es verdaderamente el Hijo de Dios hecho hombre que murió y fue sepultado. Durante el tiempo que Cristo permaneció en el sepulcro, su persona divina continuó asumiendo tanto su alma como su cuerpo, separados, sin embargo, entre sí por causa de la muerte. Por eso el cuerpo muerto de Cristo no conoció la corrupción. Como ya lo decíamos, está escrito en Hechos capítulo 13, versículo 37. Pero enseguida viene el artículo 5, queridos amigos. Jesucristo descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Y como decíamos anteriormente, Jesús bajó a las regiones inferiores de la tierra. Este que bajó es el mismo que subió. Como dice San Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 4, versículos del 9 al 10. El símbolo de los apóstoles confiesa en un mismo artículo de fe el descenso de Cristo a los infiernos y su resurrección de los muertos al tercer día, porque es en su Pascua donde, desde el fondo de la muerte, Él hace brotar la vida. Y como dice un dicho del misal romano, es Cristo, tu Hijo resucitado, que al salir del sepulcro brilla sereno para el linaje humano y vive y reina glorioso por los siglos de los siglos. Amén. Y lo viene el párrafo 1 de este artículo número 5, donde insistimos, Cristo descendió a los infiernos. Numeral 632. Las frecuentes afirmaciones del Nuevo Testamento, según las cuales Jesús resucitó de entre los muertos,
También en 1 Corintios 15:20, presupone que antes de la resurrección permaneció en la morada de los muertos. Es el primer sentido que dio la predicación apostólica al descenso de Jesús a los infiernos. Jesús conoció la muerte como todos los hombres y se reunió con ellos en la morada de los muertos. Pero ha descendido como Salvador, proclamando la buena nueva a los espíritus que estaban allí detenidos. La Escritura llama infiernos, Sheol o Hades, a la morada de los muertos, donde bajó Cristo después de muerto, porque los que se encontraban allí estaban privados de la visión de Dios. Tal era, en efecto, a la espera del Redentor, el estado de todos los muertos, malos o justos, lo que no quiere decir que su suerte sea idéntica como lo enseña Jesús en la parábola del pobre Lázaro, recibido en el seno de Abraham. Son precisamente estas almas santas que esperaban a su libertador en el seno de Abraham, a las que Jesucristo liberó cuando descendió a los infiernos. Jesús no bajó a los infiernos para liberar a los condenados, ni para destruir el infierno de la condenación, sino para liberar a los justos que le habían precedido. Y queridos amigos, ahí le tenemos que parar el día de hoy por cuestión del tiempo. Pero ya continuaremos con este gran misterio de la muerte y resurrección de Jesús y su bajada al infierno, para que entendamos el triduo de la Semana Santa: Viernes Santo, sábado de gloria y domingo de resurrección. Pero por hoy vamos a darle muchas gracias a Dios, que nos ama tanto, 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 que mandó a su Hijo único a que se sacrificara por cada uno de nosotros. Y vean con cuánto intenta Dios, hombre, convencernos de que nos ama. Ojalá nuestro fuero individual le digamos que sí y vivamos para Él. Vamos a agradecerle de todo corazón todo lo que nos da y lo que nos protege. Y como siempre lo decimos, también ofrecerle todo lo que hacemos, que sea en su nombre, de pensamiento, palabra y obra. En nombre del Padre, y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Isabel y Mauricio. Dios los bendiga con sus familias. Los quiero mucho y los espero la próxima. Hasta entonces, muchas gracias. Dios lo Gracias, bendiga Jaime, también a igualmente. usted. Buenas noches a Gracias, todos. Dios Buenas los noches. bendiga. Buenas noches.